Desde el inicio de la historia de la salvación, Dios eligió instrumentos aparentemente frágiles para manifestar la fuerza de su amor. En el Antiguo Testamento vemos a jóvenes como Samuel escuchando la voz de Dios siendo todavía un niño, y a David siendo ungido rey cuando nadie imaginaba que un pastor adolescente pudiera llevar un destino tan grande. En el Nuevo Testamento, el mismo Cristo recuerda a los discípulos la grandeza espiritual de los niños al decir: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 19:14. Esta afirmación no es simbólica. Revela una verdad profunda sobre la inocencia, la confianza y la pureza que convierten a los niños en un espejo del alma que Dios desea ver en cada uno de nosotros. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, reconoció en la vida de varias niñas y adolescentes una santidad heroica, probando que la gracia divina no conoce edad. Son historias conmovedoras de fe, de pureza y de valentía que superan el entendimiento humano. Son niños y niñas que en su breve paso por la tierra iluminaron generaciones enteras con el testimonio del amor a Dios, de la fidelidad a la Eucaristía y de la entrega a la voluntad divina. En sus pequeñas manos, el rosario se convirtió en una espada espiritual. En sus corazones, la confianza en Dios venció al miedo y al sufrimiento. Estas santas niñas vivieron en tiempos y lugares distintos, pero todas tuvieron algo en común: el amor radical por Jesús y el rechazo a traicionar la fe, incluso ante persecuciones, tentaciones o dolores físicos insoportables. Para ellas, la santidad no era una meta distante, sino una respuesta inmediata al amor de Dios. Muchas veces, sus propios padres o catequistas se sorprendían al ver en ellas una madurez espiritual que superaba su edad. El Espíritu Santo, obrando de modo misterioso, hizo de esas almas jóvenes faros de luz que guían el camino de los fieles hasta hoy. La Iglesia enseña que la santidad no es privilegio de pocos, sino vocación universal. Las niñas santas son un testimonio concreto de esa verdad. Ellas muestran que la gracia de Dios puede florecer en el corazón más sencillo y que el amor verdadero no depende de años de experiencia, sino de pureza y entrega total. Por eso, la vida de esas pequeñas almas es un recordatorio constante de que la fe, cuando se vive con sinceridad, transforma incluso la fragilidad en fuerza. Es en la inocencia donde Dios encuentra espacio para realizar sus mayores milagros. Hay quienes piensan que la infancia es un tiempo solo de juegos, sueños y despreocupación. Sin embargo, para esas niñas que la Iglesia reconoce como santas, la infancia fue también el tiempo de la cruz, de la ofrenda y del martirio. Algunas derramaron su propia sangre por la fe, otras ofrecieron sus enfermedades y sufrimientos por amor a Cristo. Hay incluso quienes, con ternura y humildad, evangelizaron a adultos y enseñaron lecciones que teólogos y doctores no se atreverían a expresar con tanta profundidad. Cada una de ellas fue un reflejo de la pureza divina en un mundo corrompido por el pecado. El ejemplo de estas niñas debe ser para nosotros un espejo y un llamado. En tiempos en que la inocencia es amenazada y la pureza es ridiculizada, recordar sus historias es reavivar en el corazón de la Iglesia el valor de la simplicidad y de la confianza en Dios. Son ellas las que nos recuerdan que la santidad no se mide por el tiempo de vida, sino por la intensidad del amor. En la voz suave de un niño, Dios sigue hablando al mundo sobre la necesidad de conversión y de retorno a la humildad. Son ellas las pequeñas profetas del amor divino. La pureza de estas niñas no fue fruto de la ingenuidad, sino de una profunda conciencia de fe. Ellas sabían quién era Dios y deseaban agradarle por encima de todo. Para muchas, la oración no era obligación, sino encuentro. El sufrimiento no era castigo, sino ofrenda. Aún sin comprender plenamente los misterios de la teología, vivían el Evangelio con autenticidad heroica. En ellas el Espíritu Santo soplaba con libertad, conduciéndolas por caminos de perfección que para nosotros los adultos parecen casi imposibles de recorrer.
Cuando observamos la historia de los santos, conmueve percibir que algunos de los más bellos testimonios de amor a Cristo vinieron de almas infantiles. Santa Inés de Roma, San Tarcisio, los pastorcitos de Fátima, Santa María Goretti, San Domingo Sabio y tantos otros nos recuerdan que la santidad es accesible a todos los que aman de verdad. Sus vidas son páginas vivas del Evangelio, donde el amor vence al miedo, la pureza vence al pecado y la fe vence al mundo. Ellos nos enseñan que la verdadera grandeza está en permanecer fiel, aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. El siglo actual, marcado por crisis de fe y de moral, necesita redescubrir el valor de la inocencia. Las niñas santas son remedios espirituales para un mundo que perdió la noción de lo sagrado. Ellas nos muestran que el camino de la pureza es posible y que la confianza en Dios puede florecer incluso en medio del dolor y de la persecución. Sus ejemplos son semillas de esperanza para las nuevas generaciones y recordatorios vivos de que el reino de los cielos pertenece a quienes tienen corazón de niño. En este video nos adentraremos en las historias de estas almas escogidas que brillaron como estrellas en el firmamento de la Iglesia. Cada una de ellas representa una faceta del amor de Dios manifestado en la fragilidad humana. De Roma a Fátima, de pequeñas aldeas a grandes ciudades, Dios quiso revelar al mundo que el Espíritu Santo actúa con poder en los pequeños y humildes. Son historias que tocan el alma y despiertan el deseo de santidad. Al conocer sus vidas, quizá redescubramos en nosotros la simplicidad perdida y la fe que transforma lo imposible en milagro. Que este recorrido por las vidas de las niñas santas sea también una peregrinación interior. Que el ejemplo de estas pequeñas almas nos inspire a recuperar la confianza y el amor puro que, muchas veces, la vida adulta sofoca. Que podamos, como ellas, mirar a Dios con los ojos de la fe y repetir, con sinceridad y ternura, «Jesús, en ti confío», porque al fin y al cabo es en el corazón de los niños donde el reino de Dios encuentra su morada más bella y duradera. En la Roma del siglo IV, una ciudad repleta de templos paganos, arenas sangrientas y costumbres disolutas, floreció una niña que se convertiría en símbolo eterno de la pureza cristiana. Su nombre era Inés, una joven romana de apenas 12 o 13 años, nacida en una familia noble y acomodada, pero que tenía el corazón enteramente orientado hacia Dios. Desde la infancia, Inés había consagrado su virginidad a Cristo, declarando que jamás pertenecería a otro esposo que no fuera el mismo Señor. Esta decisión, en una época en que el matrimonio se veía como instrumento de poder y de alianzas políticas, causó escándalo entre los poderosos. Sin embargo, para Inés no había poder humano que pudiera apartarla de su amor divino. Los relatos antiguos dicen que Inés era de una belleza poco común, capaz de atraer miradas a donde quiera que pasaba. Muchos jóvenes nobles la cortejaron, pero ella rechazaba a todos con serenidad y firmeza. Uno de esos pretendientes, herido en su orgullo, la denunció como cristiana ante las autoridades romanas, en un tiempo en que la fe en Cristo era considerada crimen contra el imperio. La delación trajo sobre ella la persecución y la amenaza de muerte, pero Inés no se inmutó. La niña de alma pura sabía que su fidelidad a Cristo valía más que la propia vida y que el verdadero amor se manifiesta en el sacrificio. Cuando fue llevada ante el gobernador, Inés declaró con voz firme que pertenecía al Dios vivo y que no se inclinaría ante ídolos. Las amenazas, las promesas de riqueza y aún las torturas no la hicieron vacilar. Uno de los gestos más crueles de sus verdugos fue ordenar que la llevaran a un prostíbulo, en un intento de manchar su pureza. Sin embargo, según la tradición, Dios intervino de manera milagrosa. Su cabellera creció súbitamente, cubriendo su cuerpo como un manto, y los hombres que intentaron acercarse a ella quedaron cegados o dominados por el pavor. Era como si el mismo cielo protegiera aquella flor delicada de las manos profanas de los impíos. Aun ante estos prodigios, el odio de los perseguidores no disminuyó. Condenada a muerte,
Inés caminó hasta el lugar del martirio con la serenidad de quien sabía que iba al encuentro de su verdadero esposo. Dicen que, al llegar, se arrodilló, elevó los ojos al cielo y rezó, pidiendo perdón por sus verdugos y entregando su alma a Cristo. El golpe fatal fue breve, pero su fe permaneció eterna. Su sangre derramada se convirtió en semilla de conversión en Roma, y muchos paganos, impresionados por su valentía e inocencia, abrazaron el cristianismo. Así, una niña selló con el martirio un testimonio que los siglos jamás borrarían. La Iglesia, desde temprano, reconoció en Santa Inés un modelo de pureza y fortaleza espiritual. Su nombre comenzó a ser invocado en las oraciones y liturgias, y su tumba, ubicada en la Vía Nomentana, se convirtió en lugar de peregrinación y milagros. El Papa Dámaso I, en el siglo IV, escribió un poema en su honor, exaltando su fe inquebrantable. Más tarde, Santa Inés sería mencionada en el canon romano, la más solemne de las oraciones eucarísticas, como una de las vírgenes mártires que acompañan al Cordero de Dios. Es como si la Iglesia quisiera recordar en cada misa que la pureza y el amor por Cristo son fuerzas capaces de vencer imperios y atravesar la historia. Santa Inés representa, en su breve vida, la victoria de la gracia sobre el mundo. Su pureza no fue solo física, sino espiritual. Era la pureza de un alma que veía a Dios en todo y se dejaba transformar por Él. En un ambiente de paganismo y sensualidad, mostró que la castidad no es una negación, sino una forma suprema de amor. Amar a Dios por encima de todo exige valentía, e Inés, aun siendo niña, demostró un heroísmo que muchos adultos jamás alcanzarían. Por eso ella continúa siendo, para jóvenes y adultos, un ejemplo luminoso de integridad y fidelidad a la fe. A lo largo de los siglos, innumerables santos y santas se inspiraron en Inés para consagrar sus vidas a Dios. Entre ellos, destaca Santa Cecilia, modelo de pureza y música, Santa Lucía, símbolo de la fe luminosa, y Santa María Goretti, a quien muchos llaman la nueva Inés por haber seguido el mismo camino de virginidad y perdón. Estas santas forman una corona de pureza que brilla sobre la Iglesia, recordándonos que la castidad es un don precioso y un escudo contra el mal. Santa Inés, con su juventud inmolada, se convirtió en patrona de las jóvenes cristianas y de las novias, símbolo de la belleza interior que refleja el amor de Cristo. En un mundo moderno que desprecia la pureza y banaliza el cuerpo, el testimonio de Inés suena como un grito profético. Su vida desafía la cultura de la superficialidad y enseña que el verdadero valor de la mujer no está en su apariencia, sino en la fortaleza de su alma. El amor de Inés por Cristo fue más fuerte que el miedo a la muerte, más noble que los placeres efímeros y más duradero que las riquezas del imperio. Cada 21 de enero, cuando la Iglesia celebra su memoria, los fieles son invitados a renovar el compromiso con la pureza y la fidelidad al Evangelio. Las catacumbas romanas guardan aún hoy el eco de su valentía. El nombre Inés viene del latín agnus, que significa cordero, y recuerda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Cristo, Inés fue llevada como oveja al sacrificio, y su sangre se unió a la del Redentor como ofrenda pura. Por eso, ella es representada con un cordero en los brazos, símbolo de inocencia y de entrega, y es venerada como protectora de las jóvenes que desean vivir con castidad y amor a Dios. Su ejemplo es un recordatorio de que la santidad no exige edad, sino fe ardiente y corazón indiviso. Para muchos, resulta difícil comprender cómo una niña pudo enfrentar la muerte con tanta serenidad, pero es precisamente ese misterio lo que hace que su historia sea divina. Inés fue agraciada con una fe tan profunda que el miedo no encontró espacio en su corazón. Su confianza en Cristo le hizo trascender el dolor y ver el martirio como bodas espirituales. Su ejemplo atravesó los siglos y llegó hasta nosotros como un perfume de santidad que jamás se extingue. Santa Inés de Roma es el testimonio vivo de que la inocencia unida a la gracia
puede derribar los imperios del mal y glorificar el nombre de Dios. Al contemplar la vida de Santa Inés, aprendemos que la verdadera pureza no es debilidad, sino fuerza, no es ingenuidad, sino sabiduría, no es prisión, sino liberación. La niña romana que prefirió morir a traicionar el amor de Cristo nos recuerda que la santidad es posible aún en las condiciones más adversas. Que su ejemplo inspire a padres, jóvenes y niños a comprender que el amor de Dios es el mayor tesoro que se puede poseer, y que, por su intercesión, seamos fortalecidos en la fe y en la pureza, caminando con valentía hacia la santidad que el Señor espera de nosotros. En los primeros siglos del cristianismo, cuando profesar la fe en Cristo era un acto de valentía que podía costar la vida, Dios eligió a un joven para testimoniar el amor supremo a la Eucaristía. Su nombre era Tarcisio, y su historia resuena como una de las más bellas páginas de la Iglesia naciente. Vivió en Roma durante el siglo III, período en el que los cristianos eran perseguidos implacablemente por los emperadores. Las catacumbas servían de refugio para los fieles, que allí se reunían en secreto para celebrar la Santa Misa. Fue en ese escenario de fe escondida y valentía silenciosa donde Tarcisio, todavía adolescente, se destacó por su amor profundo a Jesús sacramentado. Tarcisio era acólito, es decir, ayudaba a los sacerdotes en las celebraciones y tenía un respeto inmenso por el Santísimo Sacramento. Desde pequeño, mostraba una piedad fuera de lo común. Mientras muchos jóvenes se dejaban llevar por las distracciones del mundo pagano, él prefería la soledad de la oración y el servicio a la Iglesia. Su corazón ardía de amor por la Eucaristía y su pureza lo hacía digno de recibir las mayores gracias. Se cuenta que en cierta ocasión, el diácono responsable de llevar la comunión a los cristianos presos vaciló en ir, temiendo ser descubierto. Entonces, Tarcisio se ofreció: «Dejadme ir a mí. Nadie sospechará de un niño». Así, recibió en sus manos la misión más sagrada de su vida. El sacerdote le confió las hostias consagradas, guardadas en un pequeño velo, y lo bendijo con emoción, sabiendo el riesgo que aquel joven correría. Tarcisio partió por las calles de Roma con el corazón en silencio, pero lleno de fe. Cada paso era una oración, cada mirada alrededor, una súplica de protección. En su pecho llevaba al mismo Cristo. Era como si el muchacho se convirtiera en un nuevo sagrario vivo, un portador del misterio más sublime del cristianismo. La misión era sencilla, pero la valentía necesaria era inmensa. En aquella jornada, el cielo entero lo acompañaba. En el camino, un grupo de muchachos lo reconoció y, viendo que llevaba algo con cuidado, comenzó a burlarse de él. «¿Qué llevas ahí, Tarcisio?», preguntaron con ironía. Él respondió serenamente que llevaba un tesoro del Rey de Reyes y que no podía mostrárselo a nadie. Las provocaciones pronto se transformaron en amenazas. Aquellos jóvenes, paganos y hostiles al cristianismo, exigieron que entregara lo que llevaba. Cuando Tarcisio se negó, fue rodeado y agredido con piedras, palos y patadas. Incluso bajo golpes brutales, el pequeño mártir sostenía firmemente el velo con las hostias, protegiendo con su propio cuerpo el cuerpo de Cristo. Los agresores, al ver que no soltaba lo que llevaba, intensificaron la violencia. Pero Tarcisio, herido y sangrando, no dejó escapar ni una sola partícula de la Eucaristía. Con una fuerza que solo el Espíritu Santo puede conceder, el muchacho resistió hasta el final. Algunos cristianos que pasaban oyeron sus gemidos y corrieron en su auxilio, pero ya era tarde. Cuando lo retiraron de allí, estaba gravemente herido, pero aún consciente. Con voz débil, dijo: «Cristo está conmigo», y con esas palabras entregó su alma a Dios. En el momento de su muerte, el cielo se abrió para recibir a aquel pequeño que había defendido con su cuerpo al mismo Señor del universo. La Iglesia siempre vio en Tarcisio un ejemplo perfecto de amor y reverencia a la Eucaristía. Él comprendió con pureza infantil aquello que muchos adultos todavía tardan en entender: que el cuerpo de Cristo es presencia real, viva y divina. Para Tarcisio,
Jesús no era una idea ni un símbolo, sino un amigo vivo que habitaba bajo las apariencias del pan consagrado. Su martirio no fue solo un acto de valentía, sino una confesión pública de fe en la presencia real del Señor. Prefirió morir antes que permitir que el Santísimo fuera profanado. Así, con su sangre, selló un testimonio de amor que atravesó los siglos. El Papa San Dámaso I, al escribir sobre él, lo llamó compañero de los ángeles y portaestandarte del cuerpo de Cristo. Desde entonces, San Tarcisio es venerado como patrono de los monaguillos, acólitos y jóvenes adoradores. Su nombre se recuerda en iglesias y capillas alrededor del mundo y su imagen suele retratarlo con el velo y el ostensorio junto al pecho, símbolo del amor que guardó hasta el último instante. En Roma, el lugar de su sepultura se convirtió en un santuario, y muchos fieles peregrinan hasta allí para agradecer por las gracias recibidas por su intercesión. El ejemplo de San Tarcisio es un recordatorio poderoso para todos nosotros sobre el valor incomparable de la Eucaristía. Vivimos tiempos en que muchos cristianos tratan el Santísimo Sacramento con indiferencia o descuido, olvidando que allí está el mismo Cristo. El muchacho mártir nos recuerda que la comunión es el mayor don que el cielo puede conceder a la tierra. Su gesto de amor nos llama a la reverencia, a la adoración y a la pureza de corazón necesarias para recibir el cuerpo del Señor. El valor de Tarcisio es, al mismo tiempo, una invitación y un desafío: amar a Jesús en la Eucaristía con todo el corazón. Hay una belleza sobrenatural en imaginar a aquel pequeño mártir abrazado a su tesoro, cubierto de sangre, pero con el rostro sereno. Es como si el mismo Cristo, en el Santísimo Sacramento, lo hubiera envuelto en su gloria en aquel momento de dolor. La inocencia de Tarcisio fue la vestidura de su victoria. Él no solo defendió la Eucaristía, se hizo uno con ella. Su cuerpo lacerado se convirtió en altar, su sangre ofrenda, su alma hostia viva. En el silencio de su muerte resonó el eco de la primera misa celebrada en las catacumbas, y el testimonio de que Jesús vive en el pan consagrado quedó grabado en el corazón de la Iglesia. Al recordar a San Tarcisio, somos llamados a revisar nuestra propia relación con la Eucaristía. ¿Comprendemos el misterio que recibimos en cada comunión? ¿Nos acercamos al altar con el mismo amor y reverencia que este muchacho demostró? Su ejemplo nos enseña que el encuentro con Cristo Eucarístico exige fe pura y corazón limpio. Y sobre todo, que es preciso estar dispuestos a defender ese amor con la vida si es necesario, porque la fe verdadera no se mide por las palabras, sino por la valentía de testimoniar la verdad ante el mundo. Que San Tarcisio inspire a los jóvenes de hoy a amar la misa, a adorar a Jesús en el sagrario y a servir con alegría en el altar. Que su vida sea una luz para quienes buscan la pureza y la fidelidad en la fe. Y que, al contemplar su ejemplo, podamos decir con él ante cualquier prueba: Cristo está conmigo. Pues quien lleva a Cristo en el corazón, como Tarcisio lo llevó en sus manos, no teme a la muerte, porque ya ha encontrado la vida eterna. En una pequeña aldea portuguesa llamada Aljustrel, en la región de Fátima, vivían 3 niños sencillos, hijos de campesinos humildes, que jamás podrían imaginar el destino que Dios les reservaba. Francisco y Jacinta Marto, junto con su prima Lucía dos Santos, se convirtieron en instrumentos de una de las más extraordinarias manifestaciones marianas de la historia de la Iglesia. Era el año 1917 y el mundo sangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La humanidad parecía haber olvidado a Dios, sumida en el odio, el egoísmo y el pecado. Fue en ese escenario sombrío donde el cielo eligió a 3 pequeños pastores para transmitir un mensaje de conversión, oración y esperanza al mundo entero. Francisco tenía apenas 9 años y Jacinta 7. Eran niños alegres, puros y profundamente piadosos. Pasaban los días cuidando ovejas, rezando el rosario y contemplando el cielo con inocente admiración. La vida de ellos, hasta entonces, estaba marcada por la simplicidad y la fe heredada de sus padres. Pero el 13 de mayo de 1917, todo cambió.
En medio del campo de la cova da Iria, una luz más brillante que el sol envolvió a los 3 pastorcitos. De ella surgió una señora vestida de blanco, con un rosario en las manos, que les habló con voz dulce y firme: «No tengáis miedo, no os haré daño». Era la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que venía a pedir oración y penitencia por la salvación de las almas. En cada aparición, la Virgen les revelaba verdades profundas, pidiendo siempre la recitación diaria del rosario y la consagración del mundo a su inmaculado corazón. Los niños, aún tan pequeños, comprendieron la gravedad de lo que veían y oían. Francisco, silencioso y contemplativo, deseaba consolar a Dios, que estaba tan triste por causa de los pecados del mundo. Jacinta, sensible y piadosa, lloraba por las almas que iban al infierno y ofrecía sacrificios por ellas. El amor que estos 2 hermanos demostraban por Dios y por la humanidad sobrepasaba en madurez y profundidad la edad que tenían. Se convirtieron en verdaderos intercesores, ofreciendo cada dolor, cada renuncia y cada oración como acto de reparación por los pecados de la humanidad. La inocencia de los pastorcitos no los impidió sufrir. Al contrario, cuanto más fielmente seguían las palabras de la Virgen, más enfrentaban la incomprensión de los adultos. Fueron ridiculizados, amenazados e incluso encarcelados por autoridades que dudaban de las apariciones. Aún así, permanecieron firmes, repitiendo con valentía lo que habían visto. La fuerza que los sostenía venía de la oración y de la confianza absoluta en Nuestra Señora. Prefirieron sufrir antes que renunciar a la verdad. Esa fidelidad, nacida de corazones puros, tocó el cielo y transformó Fátima en uno de los lugares más sagrados de la tierra. Francisco y Jacinta vivieron poco tiempo después de las apariciones. Ambos fueron víctimas de la epidemia de gripe española, que asoló Europa en 1918. Francisco enfermó primero y durante todo el sufrimiento rechazó que se rezara por su curación. Decía: «Quiero ir pronto al cielo para consolar a nuestro Señor». Pasaba horas ante el sagrario, aún sin poder comulgar, adorando silenciosamente a Jesús oculto en la Eucaristía. Murió el 4 de abril de 1919, a los 10 años, con una sonrisa serena, como quien ve abrirse el paraíso ante sí. Jacinta, por su parte, sufrió aún más. Trasladada a Lisboa, soportó cirugías dolorosas sin anestesia, ofreciéndolo todo por los pecadores. Murió el 20 de febrero de 1920, a los 9 años, completamente entregada a Dios. La santidad de los hermanos Marto no fue fruto de milagros visibles, sino de la fidelidad cotidiana al mensaje de Nuestra Señora. Comprendieron, como pocos, el valor del sacrificio, de la oración y de la reparación. Sus vidas, tan breves, se convirtieron en un testimonio eterno de que la santidad es accesible incluso a los niños. El Papa San Juan Pablo II, que tenía profunda devoción a Nuestra Señora de Fátima, beatificó a Francisco y Jacinta en el año 2000, declarando: «Dios reveló a los pequeños lo que escondió a los sabios y entendidos». En 2017, en el centenario de las apariciones, fueron canonizados por el Papa Francisco, convirtiéndose en los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia. El ejemplo de los pastorcitos de Fátima es un llamado actual a la conversión. En un mundo cada vez más alejado de Dios, sus voces resuenan como un llamado a la oración del rosario y a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Francisco nos enseña el valor de la contemplación silenciosa y de la adoración a Dios. Jacinta, la compasión por las almas y el celo misionero. Juntos, forman una dupla luminosa que irradia pureza y esperanza. Su fe simple e inquebrantable continúa inspirando a millones de peregrinos que se dirigen al santuario de Fátima para buscar perdón, consuelo y paz. El amor de Nuestra Señora por estos niños muestra cuánto se complace el cielo en la inocencia. Al elegir a pequeños pastores analfabetos para transmitir un mensaje universal, Dios nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en los libros, sino en los corazones humildes. Francisco y Jacinta,
demostraron que la oración sincera puede cambiar el mundo, que el sufrimiento ofrecido con amor tiene poder redentor y que el rosario es un arma espiritual contra el mal. Su pureza es un espejo en el que cada cristiano está invitado a reflejarse y a reencontrar el camino de la fe sencilla y viva. En las palabras y en los gestos de estos dos hermanos resplandece el Evangelio en su forma más pura. Nos enseñan que el camino al cielo comienza en la fidelidad a las cosas pequeñas, un acto de amor, una oración hecha con fe, una renuncia ofrecida en silencio. Sus vidas son un himno a la misericordia divina y a la fuerza transformadora del amor. Y hoy, ante las crisis y sufrimientos del mundo, el mensaje que resuena desde Fátima es el mismo que Nuestra Señora les dijo: por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Esta promesa, sellada con el testimonio de dos niños, sigue siendo la esperanza de la Iglesia y de toda la humanidad. La santidad de Francisco y Jacinta es una invitación a la conversión de las familias. Recuerdan a padres y catequistas que los niños también están llamados a la santidad y que su corazón, cuando se forma en la fe, puede ser terreno fértil para grandes gracias. Que los padres enseñen a los hijos a rezar el rosario, a frecuentar los sacramentos y a confiar en la protección maternal de María. Que aprendamos con los pastorcitos a ver en la oración no un deber, sino un encuentro con Dios, y que, como ellos, seamos capaces de decir con pureza y convicción: Dios mío, yo te amo. Francisco y Jacinta Marto son luces eternas que brillan sobre los siglos XX y XXI, recordándonos que la inocencia es el terreno donde Dios planta sus mayores obras. Vivieron poco, pero sus vidas resuenan por generaciones. Son el testimonio de que la santidad infantil es una de las expresiones más bellas de la gracia divina. Al contemplar sus rostros serenos y sus ojos llenos de fe, percibimos que el cielo habló por medio de las voces más simples, que el ejemplo de los santos pastorcitos reavive en nosotros la confianza en el poder de la oración y la certeza de que, por medio de las manos puras de los niños, el mundo aún puede ser salvado. A finales del siglo XIX, en una pequeña aldea italiana llamada Corinaldo, nació una niña destinada a ser uno de los mayores símbolos de la pureza cristiana. Su nombre era Maria Goretti, y su historia conmovió al mundo entero, no solo por la tragedia que marcó su corta vida, sino por la grandeza del perdón que brotó de su corazón. Nacida el 16 de octubre de 1890 en una familia pobre, María creció en medio del trabajo arduo del campo, pero nutrida por una fe sencilla y profunda. Desde muy temprano, mostraba un amor especial por Dios, una docilidad poco común y un celo extraordinario por la oración. Era una niña que, aun en las dificultades, irradiaba alegría y bondad, conquistando a todos a su alrededor. Tras la muerte de su padre, cuando María tenía apenas 9 años, la familia Goretti pasó a vivir en extrema pobreza. Su madre, Asunta, luchaba por mantener a sus hijos, y María, a pesar de su corta edad, asumió responsabilidades de adulta. Cuidaba de sus hermanos menores, ayudaba en las tareas domésticas y, sobre todo, mantenía encendida la llama de la fe en casa. Pasaba largos momentos en oración, amaba el rosario y frecuentaba la catequesis con fervor. Cuando hizo su primera comunión, declaró con lágrimas en los ojos que quería permanecer siempre unida a Jesús y que prefería morir antes que cometer un pecado grave. Estas palabras, que parecían sencillas, se volverían proféticas. A los 11 años, María fue a vivir con su madre en una propiedad rural en Le Ferrier, cerca de Nettuno, donde trabajaba en régimen de aparcería con otra familia. Entre los que vivían allí estaba Alessandro Serenelli, un joven de temperamento rudo e inclinado al pecado. Empezó a alimentar malos deseos por María, quien lo rechazaba con firmeza y pureza de alma. A pesar de los repetidos intentos, la niña nunca se dejó abatir. Se encomendaba a Dios y decía: «Es pecado, Alessandro. Dios no quiere eso». Su corazón pertenecía a Cristo y estaba decidida a guardar su virginidad como un tesoro sagrado.
La virtud que poseía incomodaba al demonio, que actuó con crueldad por medio de la debilidad de Alessandro. El 5 de julio de 1902, cuando María tenía apenas 11 años, Alessandro intentó violarla. La niña resistió con todas sus fuerzas, gritando que prefería morir antes que pecar. Enfurecido, la atacó con un cuchillo, asestando 14 puñaladas en su pequeño cuerpo. Aún herida, María no pronunció una palabra de odio. Fue encontrada horas después, todavía consciente, y llevada al hospital. Allí, sufrió durante 24 horas, soportando dolores terribles pero sin quejarse. Antes de morir, recibió los sacramentos y pronunció palabras que marcaron para siempre la historia de la Iglesia. Lo perdono de todo corazón y quiero que esté conmigo en el cielo. Así, la niña que había consagrado su pureza a Dios selló con el perdón el testimonio más sublime de amor cristiano. La fuerza de esas palabras transformó vidas. Alessandro fue encarcelado y al principio permaneció rebelde y endurecido, pero durante los largos años de prisión comenzó a reflexionar sobre el gesto de María. Una noche, tuvo un sueño en el que ella se le aparecía en medio de un campo florido, ofreciéndole lirios blancos, símbolo de la pureza, y cada flor que recibía se transformaba en luz. A partir de ese momento, se convirtió profundamente. Cumplida su pena, buscó a la Madre de María, pidió perdón y vivió el resto de su vida como un hombre de oración. Se hizo terciario franciscano y murió en paz, testimoniando que el perdón de María lo había salvado. Fue el triunfo de la gracia sobre el pecado, de la luz sobre las tinieblas. La Iglesia, al reconocer la santidad de María Goretti, vio en ella el reflejo de la pureza inmaculada que agrada a Dios. En 1950, el Papa Pío XII la canonizó, declarándola mártir de la pureza y presentándola como modelo para la juventud del mundo entero. Su canonización fue uno de los momentos más conmovedores de la historia moderna de la Iglesia, con la presencia de su propia madre, Asunta, la primera vez que una madre asistió a la canonización de su hija. Ante cientos de miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa afirmó: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Y María, con su vida y su muerte, había demostrado el verdadero significado de esas palabras. El testimonio de Santa María Goretti es un llamado urgente a la pureza y a la misericordia. En una era que banaliza el cuerpo y desprecia la castidad, su historia recuerda el valor de la virtud y la belleza del alma limpia ante Dios. Ella enseña que la pureza no es debilidad sino fortaleza, que resistir al pecado exige más valentía que ceder a él, y que el perdón es el acto más heroico que un cristiano puede ofrecer. La niña mártir nos muestra que la santidad no consiste solo en sufrir, sino en amar hasta el final, incluso a quien nos hiere. Su sangre derramada se convirtió en semilla de conversión y símbolo de la victoria de la inocencia sobre el pecado. Miles de jóvenes y familias católicas alrededor del mundo invocan a Santa María Goretti como patrona de la pureza y ejemplo de fortaleza moral. Su historia inspira a madres, padres y educadores a formar a los hijos en la fe, recordándoles que la castidad es un don precioso que debe guardarse con celo. En tiempos en que la sociedad intenta borrar el valor de la pureza, María resurge como una voz profética, diciendo a cada alma: vale la pena ser fiel. Su mirada serena y su corazón firme nos recuerdan que Dios nunca abandona a quien elige amarlo con integridad. El santuario construido en su honor en Nettuno es hoy uno de los lugares más visitados de Italia. Milagros y conversiones continúan sucediendo allí, atestiguando que la santidad de María no terminó con su muerte. La niña que murió perdonando es también la que intercede por quienes buscan la gracia de vencer tentaciones y permanecer fieles a Dios. Su cuerpo incorrupto reposa bajo el altar de la basílica, vestido de blanco como el día de su primera comunión, símbolo visible de la pureza eterna. Quien se acerca a su tumba siente la paz que solo la inocencia reconciliada con el amor de Dios puede transmitir. Contemplar la vida de Santa María Goretti
es redescubrir el poder del perdón y el valor de la castidad. Es percibir que la santidad es posible incluso en las circunstancias más dolorosas. Es entender que el verdadero heroísmo no está en las grandes batallas del mundo, sino en las pequeñas victorias del corazón sobre el pecado. María vivió poco, pero su luz jamás se apagó. Permanece como una de las flores más tiernas del jardín de la Iglesia, recordándonos que la pureza es el camino más corto hacia el cielo. Que su intercesión nos ayude a vivir con corazones limpios, capaces de amar como ella amó, con verdad, valentía y misericordia. En la larga historia de la Iglesia, existen almas pequeñas que vivieron de manera tan intensa el misterio de la Eucaristía que se convirtieron en espejos de la presencia real de Cristo. Entre ellas, brillan dos niños cuya vida fue un cántico de amor al Santísimo Sacramento, la beata Imelda Lambertini y San Domingo Savio. Sus historias, separadas por siglos, se unen en un mismo hilo de luz, el amor puro y ardiente por Jesús Eucarístico. En ambas, vemos la inocencia elevada al más alto grado de la contemplación, la fe vivida con sencillez desarmada y la alegría de un alma que comprendió, desde temprano, que el verdadero tesoro de la vida es Cristo presente en la Santa Hostia. Imelda Lambertini nació en Bolonia, Italia, en 1322, en una familia noble y profundamente cristiana. Desde sus primeros años, demostró un amor poco común por las cosas de Dios. Mientras otros niños jugaban, ella se recogía en oración ante las imágenes de Jesús y María. Su mayor deseo era comulgar, pero en aquella época la Iglesia aún no permitía la primera comunión antes de la adolescencia. Aún así, Imelda, con apenas 9 años, suplicaba a su confesor: ¿cómo puedo vivir sin recibir a Jesús? Su pureza y su fe encantaban a todos en el convento dominico donde estudiaba, y su vida ya irradiaba una santidad que superaba su edad. El 12 de mayo de 1333, durante la misa de la Ascensión, ocurrió algo extraordinario. Imelda, arrodillada en la capilla, rezaba con ardiente deseo de recibir la Eucaristía. De repente, una hostia consagrada se elevó misteriosamente del altar y quedó suspendida sobre su cabeza a la vista de todos. El sacerdote, emocionado, comprendió que aquello era un signo del cielo y le concedió la comunión. En el instante en que recibió el cuerpo de Cristo, el rostro de Imelda se iluminó con una sonrisa celestial. Momentos después, inclinó suavemente la cabeza y entregó su alma a Dios. Murió de amor, literalmente, consumida por la presencia real de Jesús. Tenía apenas 11 años. Desde entonces, es conocida como la pequeña flor de la Eucaristía. El testimonio de la beata Imelda es una invitación a la pureza de corazón y a la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ella enseña que la comunión no es un simple rito, sino el encuentro de amor más profundo entre Dios y el hombre. Su cuerpo incorrupto reposa en Bolonia como signo del poder de la gracia divina. El Papa San Pío X, siglos después, se inspiró en ejemplos como el de ella al permitir que los niños pudieran hacer la primera comunión a corta edad, comprendiendo que la fe no se mide por la edad, sino por la pureza del corazón. La beata Imelda, por tanto, se convirtió en precursora de ese gesto pastoral que permitió a miles de almas infantiles acercarse al altar del Señor. Siglos más tarde, otro niño italiano nacería con el mismo amor ardiente por Jesús Eucarístico, San Domingo Savio. Nacido en 1842 en Riva, cerca de Turín, Domingo fue un discípulo ejemplar de San Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud. Desde la infancia, tenía un alma profundamente piadosa. A los 5 años, ya servía la misa y con apenas 7, recibió la primera comunión, algo excepcional para su época. Ese día, escribió en su pequeño diario una promesa que se convertiría en el lema de su vida: prefiero morir antes que pecar. Estas palabras, simples y sinceras, resumen toda la grandeza espiritual de Domingo Savio y lo convirtieron en modelo de santidad juvenil.
Bajo la orientación de don Bosco, Domingo creció en virtud y sabiduría. Tenía una alegría contagiosa y un corazón enteramente dedicado a Dios. Pasaba largos momentos ante el Santísimo Sacramento y su devoción era tan intensa que muchos decían que parecía conversar directamente con Jesús. Deseaba ardientemente hacerse sacerdote para salvar almas. Pero Dios tenía otros planes. Enfermó muy joven y al sentir que su hora se acercaba, dijo a su padre: «Estoy viendo cosas tan bellas que no puedo describirlas». Murió con apenas 14 años, en 1857, dejando un rastro de luz y santidad que impresionó incluso a don Bosco, su maestro y guía espiritual. San Domingo Sabio es un ejemplo luminoso de cómo la gracia puede actuar poderosamente en un corazón joven. Mostró que la santidad no es monotonía ni tristeza, sino alegría y amor. Amaba los juegos, los amigos, la naturaleza, pero amaba aún más a Dios. Su vida fue una armonía perfecta entre pureza y entusiasmo, disciplina y ternura. Era el retrato vivo del Evangelio vivido con espontaneidad. Don Bosco, al narrar su biografía, escribió: «Vi a un santo, y su pureza hacía resplandecer la gloria de Dios». La Iglesia lo canonizó en 1954, proclamándolo patrono de los monaguillos y de la juventud católica, junto con San Luis Gonzaga. El amor eucarístico de Imelda y de Domingo es un don que atraviesa los siglos y habla directamente a nuestros corazones. Ambos comprendieron que la comunión es el alimento del alma y que, sin ella, la vida espiritual se debilita. En tiempos de frialdad y distracción ante el misterio del altar, estos dos jóvenes santos nos invitan a redescubrir el encanto de la presencia real de Jesús. Nos enseñan a acercarnos a la Eucaristía con fe, reverencia y amor, no como una costumbre, sino como el mayor acontecimiento de la vida. En cada comunión, nos recuerdan que recibimos al mismo Cristo que transformó sus vidas y los llevó a la perfección. La infancia, en su inocencia y confianza, tiene una capacidad única de comprender los misterios divinos. Imelda y Domingo nos muestran que el amor de Dios no exige erudición, sino entrega, no requiere fuerza, sino pureza. Sus vidas son un testimonio de que el cielo puede habitar en corazones pequeños, siempre que en ellos exista espacio para la fe. Por eso la Iglesia los exalta como modelos para todos los niños, recordando que la santidad puede comenzar muy temprano y que cada comunión es un peldaño en la escalera que conduce a la eternidad. Hoy, cuando muchos se acercan al altar distraídos o indiferentes, los ejemplos de Imelda y Domingo suenan como un llamado a la reverencia. Ellos nos enseñan a preparar el corazón para el encuentro con el Señor, a agradecer después de la comunión y a vivir el día con gratitud y pureza. Su amor por la Eucaristía es un tesoro que el mundo moderno necesita redescubrir. Que sus vidas despierten en nosotros el deseo de comulgar con más fervor y de vivir cada misa como el mayor de los milagros. Porque, como nos recuerdan, el cielo comienza en el momento en que Jesús entra en nuestro corazón. Y así, la pureza eucarística de estos dos pequeños santos se convierte en un faro para el mundo. Son prueba viva de que la gracia de Dios puede transformar un alma todavía en formación en un instrumento de luz y santidad. Que la beata Imelda Lambertini y San Domingo Sabio intercedan por los niños, por los jóvenes y por todos los fieles que desean amar más profundamente a Jesús Eucarístico. Que sus ejemplos reaviven en nosotros la fe viva y el amor ardiente por aquel que, escondido en el pan, se entrega enteramente por amor. Al contemplar la vida de las niñas santas de la Iglesia, percibimos que la pureza infantil es uno de los mayores dones que Dios concede a la humanidad. No fueron grandes teólogas, ni líderes poderosas, ni fundadoras de órdenes religiosas, pero fueron, sin duda, los corazones más cercanos al mismo corazón de Jesús. En sus cortas existencias, revelaron la esencia del Evangelio, la sencillez, la confianza y el amor. Fueron como pequeñas llamas que, encendidas por la gracia divina, iluminaron el mundo con la fuerza de la inocencia y de la fe.
Cada una de ellas nos recuerda que el reino de los cielos es de quienes tienen alma de niño, porque solo quien es puro de corazón puede ver a Dios. La santidad infantil es una de las expresiones más bellas de la acción del Espíritu Santo. En ella no hay orgullo ni pretensión, sino entrega y humildad. Las niñas santas enseñan con su propia vida que la santidad no es conquista sino respuesta, no es mérito humano, sino gracia acogida. Ellas no discuten la fe, simplemente creen. No buscan recompensas, solo aman. Y es justamente esa pureza desarmada la que desarma el corazón de Dios. En tiempos en que el mundo corrompe la inocencia y banaliza el pecado, sus vidas emergen como un clamor silencioso que nos llama a la conversión y al redescubrimiento de la fe simple, genuina y verdadera. Estas pequeñas almas muestran que el amor a Dios es posible incluso en medio del sufrimiento. Santa Inés enfrentó el martirio por fidelidad a Cristo. San Tarcisio dio la vida para proteger la Eucaristía. Francisco y Jacinta ofrecieron sus dolores por la conversión de los pecadores. María Goretti perdonó a su agresor en el instante de la muerte. Imelda y Domingo vivieron el éxtasis de la comunión como un preludio del cielo. Cada una de ellas, en su realidad, dijo un sí absoluto al llamado divino. No hubo vacilación, solo amor. Es eso lo que las hace grandes ante Dios y eternamente pequeñas ante los hombres. Pequeñas lo suficiente como para caber en el regazo del Padre. La pureza de estas niñas es una luz que el pecado del mundo no logró apagar. En sus vidas vemos el reflejo de la inocencia de Cristo, que fue Él mismo niño y quiso habitar entre nosotros en la sencillez de un hogar. El niño Jesús es el modelo supremo de santidad infantil, humilde, obediente y lleno de amor. Al contemplar a los santos niños y niñas de la Iglesia, somos invitados a ver en ellos un espejo de la misma infancia de Dios. Nos recuerdan que la grandeza de la fe no está en la fuerza, sino en la confianza, no en la sabiduría de los eruditos, sino en la pureza de los sencillos. Por eso Jesús dijo: si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La santidad de los niños es también un llamado para las familias. En un mundo en el que tantos padres se preocupan solo por el éxito terreno de sus hijos, estos pequeños santos recuerdan que el mayor legado que se puede dejar a un niño es la fe. Educar en la fe es plantar en el corazón de los hijos una semilla de eternidad. Las historias de Inés, Tarcisio, Francisco, Jacinta, María, Imelda y Domingo muestran que el alma de un niño es un campo fértil para la gracia divina. Corresponde a los padres regar ese suelo con oración, ejemplo y amor. Un niño que crece cerca de Dios transforma no solo su propia vida, sino también el mundo a su alrededor. Las niñas santas son también misioneras silenciosas. Sus historias continúan convirtiendo corazones, siglos después de sus muertes. Evangelizan con gestos, con lágrimas, con sonrisas y hasta con el silencio. Su presencia es una catequesis viva sobre el amor de Dios. No necesitaron discursos, púlpitos ni grandes obras. Les bastó la fidelidad. En cada nueva generación, Dios sigue suscitando almas así, pequeñas y puras, para recordar a la humanidad que el camino del cielo sigue abierto a todos los que aman con sencillez y viven con el corazón orientado hacia lo alto. La inocencia no es debilidad, sino fuerza espiritual. Es la resistencia de la luz contra las tinieblas. Por eso la santidad de los niños tiene un poder que el mundo no entiende. Vence sin luchar, conquista sin dominar, convence sin palabras. Cuando un niño reza, el cielo se conmueve. Cuando un alma pura sufre en silencio por amor a Dios, descienden ángeles para consolarla. Las niñas santas son la prueba viva de que el Espíritu Santo actúa en las criaturas más pequeñas con la misma intensidad con que actúa en los grandes santos. Son el puente entre el cielo y la tierra, los pequeños lirios que florecen incluso en medio del desierto. Cada una de estas niñas
fue un milagro de gracia, y juntas forman un coro celeste que canta eternamente ante Dios. Su música es suave, pero irresistible, el cántico de la pureza, del amor y de la entrega total. Al mirarlas, somos llamados a redescubrir la belleza de un alma limpia, de una conciencia recta, de una vida vivida con fe sincera. Nos recuerdan que el mayor milagro no es curar cuerpos, sino transformar corazones, y que el verdadero heroísmo es permanecer fiel al Evangelio, aun cuando el mundo ofrece lo contrario. Al final de este recorrido, contemplamos con gratitud y esperanza el testimonio de estas pequeñas almas. Que ellas intercedan por nosotros, por nuestras familias y por todos los niños del mundo, para que el mal no les robe la luz de la inocencia. Que sus vidas inspiren a padres, catequistas y educadores a formar corazones santos, y que al recordar sus nombres podamos renovar en nosotros el deseo de santidad. Porque, al fin y al cabo, la pureza de los niños es el recuerdo más vivo de que el cielo comienza en el corazón de quienes aman sin reservas y confían enteramente en Dios. Y así concluye esta peregrinación por las vidas de las niñas santas de la Iglesia, pequeñas en el mundo, pero inmensas ante Dios. Que sus ejemplos reaviven en nosotros el amor por la oración, la confianza en la misericordia divina y el deseo ardiente de vivir para el cielo. Que Santa Inés, San Tarcisio, los santos pastorcitos de Fátima, Santa María Goretti, la beata Imelda Lambertini y San Domingo Sabio sean nuestros intercesores y amigos espirituales. Y que por sus oraciones podamos un día oír del mismo Cristo, con la ternura de un Padre: Venid, benditos de mi Padre, porque fuisteis fieles en lo poco, y por eso entrad en el gozo de vuestro Señor.